Gracias por el mensaje, la invitación que nos hizo esta canción a recordar que Él nos invita, Jesús nos invita a seguirle, a tomar su cruz y que Él llenará nuestra copa, nuestra vida de paz y de luz. Estoy realmente agradecido al Señor de poder estar con ustedes en esta mañana, en este santo sábado. Yo soy el pastor David Salazar y para mí es un privilegio poder estar en esta iglesia, en este lugar, en este momento. Yo tuve el privilegio de venir acá por primera vez el primer sábado que estábamos aquí en la zona de Fresno. Yo no soy de este lugar, tal vez ustedes que ya se sienten aquí con años de experiencia en Fresno, tal vez se sienten que es un lugar muy acogedor y todo, pero para nosotros era algo nuevo y teníamos ciertas dudas cuando nos dieron el llamado de venir acá a California, a Fresno, de cómo sería este lugar, cómo sería esta ciudad, cómo sería este sitio. Mucha gente me decía que conoce California, que Fresno no era el lugar más ideal para vivir, porque era muy caliente o porque era un sitio sin mucha circulación de aire, en fin. Y me acuerdo que el primer sábado que estuvimos aquí fue el sábado que su pastor, el pastor Edward Smith, fue oficialmente dedicado a esta iglesia. Y recuerdo que estuve aquí, me acepté y estaba la iglesia llena, por supuesto, era la dedicación del pastor. Y me sentí con un gran encuentro, una gran sorpresa grata de que la iglesia es una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia muy diferente a la que pensaba iba a encontrar en California. Así que junto con mi esposa, mis hijas, mi suegra inclusive que está aquí conmigo, pues al mudarnos acá nos hemos sentido muy agradecidos con el Señor porque hemos encontrado varias personas, varias iglesias que están realmente dedicadas al Señor y que sus líderes, sus pastores son hombres que aman y enseñan la verdad. Yo en realidad soy ecuatoriano desde nacimiento, pero estuve trabajando como pastor en Florida, en el estado de Florida, en el otro extremo del país. Así que conozco el calor, pero no el calor de Fresno, sino el calor húmedo de Florida. Mucho mosquito, en fin, ustedes se imaginarán, es mucho calor húmedo, pero aquí el calor es fresco. Y me siento agradecido con el Señor porque estamos en este lugar y vine para acá para unirme, tomé el llamado de trabajar para el ministerio de Secrets and Sealed o Zoom TV, que ustedes creo que conocen, el ministerio que el pastor Esteban Bor comenzó hace algunos años. Y hay un reto que se vino ya viendo en este ministerio que era trabajar en el favor de la gente hispana, que se está expandiendo no solamente en este país, pero también en otras partes de Latinoamérica. Y tuve el llamado, acepté el llamado en fe, pidiendo que el Señor nos dirija en este gran paso. Y quiero decirles de que pues estamos como ministerio para apoyar a la iglesia, por supuesto, y quiero que ustedes nos mantengan en oración porque nuestro propósito como ministerio es predicar la verdad, el evangelio eterno, aquellos que están todavía en oscuridad y por supuesto ser un apoyo a la iglesia. Espero que ustedes sean bendecidos y como les digo, el pastor Edward también inclusive ya ha tenido el privilegio de conocerlo un poco más, viene al ministerio también y nos ayuda con programas y cosas por el estilo. Queremos que el Señor nos ayude a trabajar en favor de la comunidad de Fresno, pero también por supuesto especialmente de la comunidad hispana aquí en este lugar. Y quiero antes de abrir la palabra de Dios, porque para eso venimos, para escuchar la palabra de Dios, quiero invitarles nuevamente a que me acompañen inclinando su rostro para una oración. Amante Padre Celestial, oh Señor, en este día santo, vengo a ti, Señor, porque conozco que soy hombre imperfecto y solamente, Señor, a través de tu Espíritu puedo traer la palabra de vida a tu pueblo. Pido, Señor, que puedas usarme como vasija útil para tu servicio y que la palabra que venga de mis labios no sea la mía, sino la tuya. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarles, amados hermanos, a que me acompañen a escuchar de la palabra de Dios. Y vamos a escuchar en esta mañana este mensaje que el Señor dio de una manera muy práctica, porque Cristo, aunque Él era un excelente
predicador, un excelente hombre, creador, que conocía todas las cosas y tenía un conocimiento de la palabra de Dios, no siempre se dedicaba a predicar. De hecho, más que predicar, él enseñaba, y aún más que enseñar, él curaba, él sanaba. Y saben que el Señor, cuando sanaba, tenía propósito de enseñanza, una enseñanza práctica. Así que quiero invitarles que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Juan, el capítulo 9. Juan capítulo 9. Y vamos a estudiar en esta mañana, vamos a aprender de la palabra de Dios, una enseñanza que tal vez la conocen ustedes en la historia, pero la enseñanza, la profundidad de lo que Dios quiere que emprendamos está realmente allí y tenemos que cavar y conocerla y encontrarla. Allí en el capítulo 9 de Juan presenta a Cristo una interesante descripción de sí mismo. Miren ustedes, recuerden que estaba Cristo en Jerusalén en ese momento. En Jerusalén estaba el templo. Aparte del templo, que era la estructura más hermosa de la ciudad, el emblema de la nación judía, el emblema de la identidad del pueblo de Dios, porque allí se celebraban no solamente la adoración a Dios cada sábado, pero también durante toda la semana, todos los días, habían servicios de ofrenda, de poder traer los pecados, de confesión de pecados, los servicios sacerdotales que traían este conocimiento de la misericordia de Dios por el pecador, donde aquellos que tenían un pecado confesaban y los ponían sobre una oveja inocente, un cordero inocente, y este era quien sufría la muerte del pecador. Además de esto, habían ceremonias, habían inclusive fiestas, y toda la nación, aunque vivían lejos algunas de las personas, cuando había una fiesta especial, como las fiestas judías que habían cada cierto tiempo, especialmente 3 momentos al año, que las personas venían a Jerusalén y se congregaban porque sabían o tenían el sentido de que el Señor se revelaría en su templo. Pero aparte del templo también había sinagogas. Sinagogas, quizás hoy pensamos en la idea de sinagoga como una iglesia como la que ustedes están aquí presentes. Pensamos que una sinagoga tenía que ser digamos, una casa grande o un templo o un tipo de edificación grande donde muchas personas podían entrar. Pero en realidad las palabras sinagoga significa simplemente un lugar de reunión y podía ser simplemente un sitio con 10 personas. Para que sea una sinagoga tenía que ser apenas un lugar donde puedan entrar 10 personas para convertirse en sinagoga. Y por eso se estipula o se cree que dentro de la ciudad de Jerusalén habían muchas sinagogas en cada barrio, quizás cada cierto lugar de la ciudad de Jerusalén. Habían sinagogas pequeñas multiplicadas por todo lado para que las personas pudiesen congregarse para poder celebrar no solamente las reuniones de sábado, pero también de oración, de estudio o inclusive para tratar asuntos o temas de importancia en la comunidad. Todo esto se realizaba en una sinagoga y la sinagoga era un lugar importante. Si usted, por ejemplo, no era aceptado en una sinagoga, era considerado como alguien que nadie deseaba unirse, juntarse. Excomulgarse o votar a alguien en sinagoga era un símbolo de desprecio y que Dios se apartaba del individuo. Pero en esta situación vemos que en esta historia, específicamente en el tiempo de Juan, capítulo 9, vemos allí que Jesús, dice allí versículo 1, Él estaba pasando, dice allí, y vio a quién. Dice aquí, Jesús pasaba, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego ¿de qué? De nacimiento. Imagínense ustedes, Jesús caminando, quizás estaba yendo a la sinagoga, y se encuentra en el camino, mira, observa que hay un ciego que no está dentro de la iglesia, de la sinagoga o del templo, pero que estaba allí, tal vez en una esquina, tal vez en el caminar, y él ve a este hombre y
se acerca o lo observa. Y entonces, al ver a este hombre ciego de nacimiento, los discípulos, versículo 2 dice, le preguntaron a sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? De alguna forma u otra, tal vez este ciego era conocido, porque los discípulos son los que le preguntan a Jesús, ¿por qué es que este hombre nació ciego? Este hombre no participa de la sinagoga, este hombre no participa de la comunidad, es porque está en pecado. ¿Será que él pecó o fueron sus padres? Porque dentro de la ideología, del concepto de los judíos, había este pensamiento de que aquel que tenía una aflicción severa era porque Dios lo había castigado. No era digno del favor de Dios. Y en cierto sentido, hay personas que creen así. Cuando viene una desgracia a nuestra vida, un acontecimiento inesperado, hay personas que saltan a la conclusión de que Dios no está con esa persona, de que de alguna forma hizo algo malo esta familia o este individuo para recibir semejante desgracia. En el caso de este momento, en el momento de Jesús con estas personas, con este hombre, los discípulos tenían ese pensamiento y le preguntan a Jesús, bueno, ¿quién fue el que pecó? Versículo 3, Jesús responde de la manera más clara posible para ellos. Le dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, la condición de su ceguera, el haber nacido con esta condición, con esta debilidad o dificultad o esta incapacidad, es porque Dios desea que las obras de misericordia de Dios se manifiesten en esta persona. Aquí Cristo presenta a los discípulos una realidad opuesta a lo que ellos pensaban era lo que pasaba. Cristo les afirma de que está delante de alguien enfermo de nacimiento o con ceguera, porque tenía Dios un propósito de hacer una obra especial en él, manifestar algo que podría ser de salvación para otros. Y Jesús responde en el versículo 4, notan cómo Jesús advierte sobre su experiencia personal. Dice él, me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. Noten que dice aquí Jesús, que mientras había día, él tenía que hacer las obras que el Señor deseaba que se hagan. Pero dice Jesús, más viene la noche cuando nadie puede trabajar. Aquí Jesús se incluye a sí mismo en esta frase. Él dice allí que mientras hay día, mientras hay luz, Él puede obrar. Y hay obras que se van a hacer para manifestar a Dios, a los hombres. Pero viene, dice Él, la noche, viene un tiempo en el cual nadie, ni siquiera el Señor, puede obrar. Esto solo mantengan en la mente porque analizaremos un poquito más a qué se refiere esto en adelante. Pero luego dice Jesús, versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Nuevamente Jesús dice, mientras estoy aquí, mientras estoy presente en la tierra, mientras tengo mi mirada en la tierra, soy luz para las naciones, soy luz para la tierra, puedo hacer las obras del que me envió. Y entonces, después de decir esto, Jesús dice el versículo 5 o 6, dice, dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Normalmente cuando alguien escupe en tierra, no es una forma agradable, no es una forma inclusive educada, por decirlo así, de comportamiento, ¿no es cierto? Una persona que escupe usualmente es una actitud quizás más bien hostil o en el sentido, dentro del pueblo de Israel, cuando se escupía en tierra decía que alguien menospreciaba a tal persona.
Por ejemplo, cuando una mujer era despreciada por su esposo y él no quería más estar con ella y se divorciaba de ella, la mujer escupía en tierra, indicando de que esa acción no era aprobada por Dios y que la maldición, por decirlo así, no caería sobre ella. Esta era la manera como se usaba esta forma de escupir, una forma despectiva. Pero Cristo usa este método bastante peculiar y diferente por un propósito. Crea lodo. Había polvo, tierra, pero él deseaba crear lodo. El lodo, ¿no es cierto?, que en su sentido era un elemento natural, un elemento de la tierra, el Señor usó para untar a este hombre ¿en dónde? ¿Dónde usó este lodo a él? En sus ojos, donde estaba el ciego. Ahora, ¿alguna vez ustedes han puesto lodo sobre su rostro o sobre su cuerpo? Yo sé que hay damas hoy en día que usan mucho el lodo, ¿no?, para ponerse mascarillas para bellezas, ¿cierto? Que se usa ese lodo, hay lodo inclusive verde, he visto lodo verde, hay lodo medio oscuro, en fin, y se usa como una mascarilla para sacar quizás algún desperfecto, alguna grasa en la cara o algo por el estilo, y eso se usa como un tratamiento de belleza. Pero si usted se ha puesto lodo alguna vez, recuerdo que mi mamá, por ejemplo, me ponía a mí lodo cuando tenía dolor de estómago, de niño. Me ponía lodo, hacía barro, me ponía lodo, y me tenía que quedar quieto, y cuando empezaba eso a secarse, a uno le picaba mucho. Era incómodo, no era agradable eso, tenerlo más allá de unos minutos. Pero Jesús hace algo que es desagradable a la persona, desagradable para el individuo, de poner en sus ojos, que estaba ciego, este lodo. Y no solamente esto Jesús hace, sino que aparte de hacer esto, que era algo que si alguien lo veía de una forma ajena, pensaba que Jesús estaba maldiciendo o haciendo algo que incomodaría aún más al pobre ciego. Jesús le dice al ciego en el versículo 7, ¿qué le dice allí Jesús a él? Ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. Noten ustedes que Jesús le dice a este hombre, después que le unta de barro en los ojos, ve y lávate en el estanque de Siloé, que es enviado. Tal vez ustedes no conocen o no se han puesto a analizar dónde quedaba el estanque de Siloé. Pero la ciudad de Jerusalén era una ciudad, como ustedes se pueden imaginar, en ese entonces, que tenía una muralla. Y la ciudad de Jerusalén está asentada sobre varias colinas y montes. Es una ciudad con muchos desniveles. Y el estanque de Siloé quedaba en la parte sur de la ciudad, en la salida afuera de la ciudad, en la parte más baja de la ciudad. Era el estanque, un estanque que no era como digamos como un bautisterio o como algo pequeño, era realmente una piscina, una área grande donde entraba el agua y de allí de esa fuente que continuaba el agua, tomaban el agua para muchos lugares de la ciudad. De hecho, también esa fuente se usaba para tomar agua para las ceremonias del templo. Y el Señor le envía a este sitio que quedaba quizás muy lejos de donde él estaba, porque en Jerusalén existían muchas fuentes de agua y existían muchos estanques de agua. Para la purificación que hacían los judíos continuamente, era muy normal ver estanques por toda la ciudad. Pero este estanque específicamente quedaba más apartado o más hacia el sur y era quizás el que más lejos y más difícil sería para un ciego llegar. Porque el ciego no puede necesariamente ver. Aparte de esto, ¿no es cierto? Que imaginen ustedes tener que bajar varios niveles, no eran carreteras, no había transporte público, no es que él podía poner un taxi y decir, llévame al estanque de Siloé. Él tenía que caminar y caminar como a ciegas. Tal vez, por supuesto, había desarrollado el oído, el sentido de balance y tenía cierto cuidado al caminar, pero de todas maneras representaba un sacrificio y un esfuerzo que este hombre no hacía comúnmente.
No era para él una rutina caminar de Siloé a donde él estaba. Esto no era lo que él hacía. Pero Jesús le envía a este hombre, le envía en esa dirección, en algo que pareciese hasta medio difícil. Es como que uno diría, Jesús, ¿cómo puedes enviar a un ciego con una cosa que le incomoda en los ojos a un estanque tan lejos? Envíale a Bethesda, queda más cerca. O envíale a una de las fuentes que se usan aquí cerca para la limpieza. Simplemente haz esto. Pero Jesús le dice, tienes que ir hasta este lugar. Entonces, el ciego, dice la palabra, que fue, se lavó. ¿Y qué pasó cuando regresó? Regresó igual como fue enviado. ¿Regresó en la misma condición? No. Y saben que la expresión aquí, lavarse, no significaba únicamente irse y lavarse la cara o los ojitos. Recuerden que este estanque era un estanque enorme. Esto significaba que él tuvo que entrar en el estanque, lavarse. Al igual como se lavó Naamán de la lepra en el Jordán hace siglos anteriores, este era un lavamiento no solamente de los ojos, pero de todo su cuerpo. ¿Por qué Cristo le pidió esto? Recuerden que este hombre no estaba tristemente dentro de la sinagoga. Y en realidad fue hecho en un día de sábado. ¿Saben ustedes eso? De que esta experiencia ocurrió en un día como el que estamos usted y yo reunidos hoy. En el día sábado, Jesús le envía a este hombre a hacer algo que aparentemente era contrario a toda la ordenanza de los rabíes y de los fariseos y los sacerdotes. Entrar a un estanque, lavarse, caminar tanta distancia, llevar lodo puesto, todo esto era contrario a la costumbre y a la liturgia que muchos de los sacerdotes, rabís, habían puesto sobre los judíos. Sin embargo, Jesús le dice a él, ve, lávate. Y él tuvo que aceptar esa orden. ¿No es cierto? Cuando él regresa, versículo 8 nos presenta la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Dice allí, los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Es decir, habían visto a un hombre ciego de nacimiento que se sentaba y mendigaba pidiendo ayuda continuamente. Su vida era una desgracia, una condición paupérrima, una condición terrible, una condición de ser despojado, de ser desheredado, de ser no aceptado por nadie en la Jerusalén. Y sin embargo, ahora están ellos sorprendidos porque ven que este hombre viene con un rostro diferente, viene limpio, viene cambiado y ahora mira y alaba a Dios y no pueden creer que este hombre es el mismo. Dicen, no queremos lo que está pasando, este no puede ser el mismo. Noten ustedes que inclusive, ¿no es cierto? Dice allí el versículo 9, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece, pero Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo pues te fueron abiertos los ojos? Respondiendo Él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿y dónde está Él? Él dijo, no sé. Él no conocía realmente a Jesús. No había visto a Jesús nunca en su vida. Para él su experiencia era únicamente una experiencia de sentir un lodo en sus rostros, ojos, escuchar un mandato de tener que caminar una distancia larga, ir en una dirección que no estaba acostumbrado, que no tal vez tenía la comunidad de saber, pero a pesar de todo esto tenía que ir y luego lavarse en un estanque de Siloé. Quiero ahora tratar de llevar esto a una experiencia tal vez nuestra, en nuestra experiencia. Quizás nosotros pensamos que al igual que los discípulos, nosotros hemos ya tenido el favor de Dios porque conocemos la verdad. De hecho, estamos aquí reunidos porque hemos sido aceptados o hemos sido invitados
para participar de este día de adoración. Están aquí ustedes porque conocen la verdad, son miembros de la iglesia o son quizás amigos de alguien y los traen a la iglesia. Y nos sentimos agradecidos con el Señor porque estamos en un lugar donde Dios se acerca a nosotros y nos sentimos a gusto. Pero posiblemente pensamos como los discípulos que hay personas, hay individuos que no merecen estar aquí, o que quizás no son dignos de estar aquí con nosotros, o quizás tenemos algún familiar mismo que sentimos lástima y decimos, este pobre se va a perder, es un destituido de Dios. Pero Cristo nos dice de que todo aquel que está en esa oscuridad o está en esa condición, el propósito que Dios tiene para esa persona es que su obra se manifieste en él. Y Cristo desea que tú y yo, de alguna forma, rompamos este prejuicio que puede existir contra aquellos que no son del pueblo de Dios o que no participan aparentemente de la misma experiencia nuestra. Es más, es muy posible que al igual que los vecinos de esa persona, la familia de esa persona, puede ser que también nosotros tengamos el mismo problema. Y Cristo quería usar a esta persona para descubrir o mostrar que muchos de los que estaban con Jesús o que seguían a Jesús o que eran parte del pueblo de Dios y que participaban de la sinagoga, estaban realmente sin un conocimiento de la luz verdadera. Noten ustedes aquí que Jesús, ¿no es cierto?, le envió a este hombre y cuando regresa, este hombre empieza a experimentar algo que todo hijo de Dios va a experimentar. Este hombre recibe la vista, recibe el mensaje del Señor, acepta hacer lo que está en su alcance, cumple lo que el Señor le dice y cuando regresa, en vez de haber regocijo, hay duda de parte de aquellos que lo conocían. Dicen, ¿cómo es posible este hombre estar aquí con nosotros? Si esta mañana apenas le vimos mendigando. Cuando venía a la sinagoga, a la iglesia, al templo, pasé por ahí, estaba en su condición paupérrima, en su condición sucia, y ahora que está de regreso, viene aquí a alabar a Dios. ¿Cómo es posible esto? Y empezaron ahí, dice, luego en el versículo 13, 14, empiezan ellos a discutir. Los judíos, los fariseos, empiezan a preguntarle, ¿por qué es que, qué pasó contigo? ¿Cómo es que estás aquí tú aquí con nosotros? ¿Y cómo es posible que en este día sábado te haya pasado esto? ¿Cómo es que tienes que irte a lavarte? ¿Por qué es que tienes que ir hasta el lugar de Siloé a hacer esta obra? ¿Y por qué estás ahora con la vista? Todo esto empiezan ellos a preguntarla, a hacerle preguntas, a tratar de descubrir qué es lo que pasaba. Pero parte del problema es que no aceptaban la realidad de que este hombre era un hombre transformado por el Señor. Luego de esto, ¿no es cierto? Él dice en el versículo 16 que había disensión entre estos hombres, entre los judíos, entre los familia, entre ellos, porque no podían discernir cómo es que este hombre sano y cómo es que este Jesús que le sana hace esto rompiendo, quebrantando el sábado. Entonces no tenían respuesta. Así que se acerca nuevamente a este hombre. Le dice, bueno, ¿tú qué dices de este hombre? ¿Quién es él? Y él, que no lo conocía, simplemente dice, para mí, él es, ¿qué? Profeta. Pero, ¿por qué dice que es profeta? ¿Por qué dice este hombre que Jesús es profeta? ¿Saben ustedes por qué? Porque la palabra profeta, ¿no es cierto? O la idea de profeta es que lo que uno dice, el profeta de Dios es el que puede decir algo en el futuro y se debe cumplir. Y se hace conforme a la palabra. Él no estaba diciendo de que él no era el Hijo de Dios, simplemente que para su experiencia, lo que él había escuchado en su palabra se había convertido en él una realidad. Y para él esta certeza de que Cristo, Jesús, era alguien que tenía autoridad con su palabra, le catalogaba ya en la mente de este hombre
uno semejante a Moisés. El profeta para el pueblo de Israel era Moisés. Hasta el día de ahora, muchos de los judíos no ven a nadie como profeta, sino a Moisés, como el único profeta que realmente hubo. Pero Cristo aquí es para este hombre uno como profeta, uno al igual que Moisés, o quizás aún mayor que Moisés. Y les dice, él lo que dijo se cumplió. Cuando Cristo nos presenta un llamado a nosotros, nos invita a conocerle, a aceptarlo a Él, es posible que lo que nos diga nos incomode un poquito. ¿Saben ustedes eso? La palabra de Dios va a incomodar la condición en la que estás tú, en la que me encuentro yo. La palabra de Dios va directo al corazón, rompe nuestras caparazones, nuestros escudos, nuestros callos, digámoslo así, del pecado, y nos abre en el corazón una herida, pero nos presenta la realidad que va contraria a lo que para mí me es cómodo, para mí es conveniente. Este hombre pudo haber sido usado por Jesús en el momento, en el instante. Jesús pudo haber dicho, tus ojos se abran. Pero en este caso específicamente, Cristo quería dar una lección especial para la iglesia y más aún para la iglesia del tiempo del fin. Porque nadie aquí presente, todavía tristemente, ha visto a Jesús cara a cara. ¿Alguien ha visto a Jesús cara a cara aquí? ¿Alguien puede decir, yo he visto a Jesús cara a cara? ¿No es cierto que nadie? Nadie, ninguno de nosotros ha visto a Jesús cara a cara. Somos en ese sentido igual que el ciego. Jamás hemos visto a Jesús cara a cara. Pero Jesús, viendo mi necesidad o viendo mi condición, porque Él se enfoca en mi necesidad, Él nos envía y hace algo que nos puede incomodar. Y permite algo que venga sobre su vista, sobre sus ojos, que tal vez no es del agrado, porque aparentemente es humillante. ¿No es cierto? Cuando uno escucha a Jesús que nos habla y nos invita a dejar a un lado el orgullo, a ser humildes de corazón, a ser siervos unos con otros, eso va contrario a la condición mía, a mi sentido de autoestima. Servir yo a otro, postrarme en favor del necesitado, dejar de enfocarme en mi propia vida y ir en pos de aquellos que están en desgracia, es incómodo, no es agradable. Pero cuando uno como este ciego está dispuesto a seguir esa palabra, esa indicación, ese llamado o esa orden del Señor, el Señor va con nosotros. Él continúa su mirada con nosotros y al igual que este ciego que tuvo que caminar, quizás me imagino que caminaba, tal vez tocando, quizás en algún momento, quizás se golpeó, se tropezó, pero se volvió a levantar. Su mirada estaba enfocada en la palabra de Dios, en que debía llegar hasta el estanque y lavarse. Así que nada detuvo a este ciego de llegar a cumplir la orden del Señor. Y cuando llegó entonces, aunque se tropezase, aunque se golpease, aunque quizás no fue ayudado por nadie, porque para colmo de males, como era sábado, ¿no es cierto? La gente en la iglesia, no había quien le ayudase. Él tuvo que ir solo, caminando por allí, pero el Señor que le envía sabe que tenía su mirada puesta en él. Y mira a este hombre que tal vez se caía, tal vez se golpeaba, tal vez tropezaba en algún lugar, pero más era este llamado, esa orden del Señor, ve y lávate en el estanque del Siloé. Y aquí notamos que cuando llega, ¿no es cierto?, y regresa, recibe la vista, ahora él viene cambiado, transformado, con una nueva actitud hacia la vida. Pero tristemente, los que debían recibirle con gozo y alegría, dudan de este cambio. ¿No creen que es posible que una persona que amaba el pecado, que estaba envuelto en el pecado, que participaba de la desgracia, ahora sienta victoria y libertad del pecado? No podían creer que una persona que ellos habían desechado como una persona no preparada, no educada, no estudiada, pueda ahora este hombre
decir que conoce por experiencia propia lo que significa la palabra de Dios, la profecía para él, una realidad. Y por esto notamos aquí que Jesús, ¿no es cierto?, le presenta a este hombre y lo muestra como un ejemplo hacia nosotros del tipo de experiencia que Él desea que tú y yo tengamos, para que podamos por nuestra propia experiencia, no en base a la ayuda de un ser humano o de nadie más sino Jesús, podamos tener la certeza que su palabra es luz y vida en verdad. De que podemos, por su gracia, ser limpiados y ser abiertos nuestros ojos a la realidad de Jesús. Notamos aquí, continúa la historia, que ellos no creían. Y por esta discusión y porque no escuchaban la voz de este hombre, le llamaron a los padres. Y los padres vienen, ¿no es cierto? Y los padres tenían miedo de los judíos, porque habían ya avisado de que el que confiara en Jesús iba a ser excomulgado de la sinagoga. Así que los propios padres, en vez de regocijarse con su hijo, en vez de estar contentos con el cambio, también tienen temor y no apoyan a su hijo. Dicen, él tiene edad, pregúntenle a él. Sabemos que nació ciego, sabemos que él fue así de nacimiento, pero ¿cómo recibió la vista? ¿Cómo fue que se curó? No sabemos. En realidad sabían, pero negaban conocer a Cristo. Y ¿saben qué, amados hermanos? El verdadero creyente va a experimentar eso en sus propias vidas. Hay familias, quizás esposos o hijos o padres, que van a rechazar su conversión, van a rechazar su encuentro con el Señor, van a rechazar la vida nueva en Cristo, van a decir, pero yo no quiero seguir ese tipo de vida que Jesús te invita a tener que dejar a un lado lo que el mundo ofrece, tener que dejar a un lado el gozo del pecado, no va conmigo. Yo no quiero ser incomodado por la verdad de la palabra de Cristo. Yo no quiero tener participación con la enseñanza de Cristo de que me debe alumbrar mi vida para amar su palabra, su santa ley. Dice aquí, ¿no es cierto?, que ellos se lavaron las manos y le dejaron a él solo. Así que volvieron los dirigentes de la iglesia, ¿no es cierto?, a cuestionarle, a preguntarle, a indagarle y tratando de confundir su mente, tratando de que él empiece a dudar de lo que había pasado, pero él se aferra aún más y les dice que él fue curado por la obra de este hombre, por la palabra de Jesús. Y cuando ellos dicen, bueno, cuéntanos nuevamente, él les dice, ¿ustedes quieren ser sus discípulos? Ya les dije una vez, ¿por qué me dicen otra vez? Y noten aquí que cuando él les pregunta esto, él dice el versículo 30, cuando ellos le preguntan, ¿no es cierto?, o le dicen a él que ellos no sabían si Jesús era hijo de Dios o bueno o malo, porque según su mente no podía alguien hacer esas obras que fuera de Dios. Él les dice allí, el versículo 30, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Aquí este hombre ahora les declara abiertamente que él está viendo lo que ellos no podían ver. Su experiencia ceremonial, religiosa, estaba en realidad siendo una ceguera para ellos. Y ahora no se dan cuenta de que él, que había sido dado a la vista, que era un hombre que había recién recibido la unción de los Señor para ver, ahora podía ver más allá de lo temporal y veía en realidad de que Cristo venía de Dios, que Cristo era el Salvador, que de alguna forma Él no tenía esta limitación que el ser humano tiene, sino que era alguien que venía de Dios. Y a esta respuesta, dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga, le trajo a él problemas. Amados hermanos, tal vez ustedes piensen que nuestra experiencia en la iglesia va a ser siempre armoniosa y feliz.
Pero si creemos en la palabra de Dios y aún en la misma experiencia de Jesucristo, sabemos de que llegarán días que dentro de la misma sinagoga de la iglesia habrá persecución, habrá oposición contra aquellos que han vivido la experiencia transformadora de Cristo. Aquellos que han tomado la palabra de Dios, la han hecho vida misma. Estos hombres transformados, cambiados, estas mujeres transformadas y cambiadas, serán puestas en ridículo por aquellos que escogen ceguera y no quieren ver la palabra de Dios, no quieren ver lo que Dios invita a que veamos. Y aquí notamos entonces que Jesús, ¿no es cierto?, hace algo por él que es aún más maravilloso. Presenta realmente Jesús algo que es para nosotros una verdadera esperanza. A él lo expulsan de la sinagoga. Le dicen, ¿cómo tú puedes enseñarnos? Tú naciste en pecado. Nosotros somos educados, conocemos la doctrina, hemos predicado, hemos enseñado. No nos puedes enseñar tú a mí, nosotros. Vete. Y a veces menospreciamos, ¿no es cierto?, a personas así. Pero Cristo aquí presenta a un caso en el cual cuando Él es expuesto y sacado de la sinagoga, Cristo se acerca, escucha esto, dice la palabra. Vamos aquí al versículo 35. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, Jesús va y lo busca. Jesús va y se acerca. Jesús va a esta persona donde se encontraba y le dice, ¿sabes? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Hasta aquí él no había visto, ¿no es cierto?, a Jesús. Hasta aquí no había jamás contemplado su rostro. Pero ya había él, por su experiencia propia, creído en la palabra de Cristo. Así que le dice, sí, Señor, pero ¿quién es Él para que crea en Él? ¿Quién es este Hijo de Dios? ¿Quién es el Mesías prometido? Quiero conocerlo. Ahí Jesús se revela ante él y le dice, el versículo 37, pues le has visto y el que habla contigo, ese es. Qué hermosa demostración de Cristo personal a este hombre. Este es el encuentro que cada persona tendrá con Jesús. El encuentro real, por supuesto, será en su venida. Pero aún antes de esto, hay un encuentro que por la fe lo podemos hacer. Y por eso el Señor nos invita a nosotros a tener, ¿no es cierto?, como nos dice en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 3, 16 al 18, presenta aquí el Señor cómo y cuándo es que realmente podremos contemplar a Cristo de la misma manera como contempló este hombre a Jesús en aquel sábado. Dice allí la palabra de Dios, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Notan aquí qué dice el Señor Jesús? Cuando se convierta, cuando nos convertimos de corazón al Señor, cuando creemos esa palabra, este velo que nos tenemos aquí ceguecidos es quitado, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios desea que tú y yo seamos transformados de gloria en gloria contemplando el rostro de Cristo. Él te ha acercado ya a ti para que puedas tú abrir tus ojos y mirar a cara descubierta, sin velo, quién es Cristo. Y Él nos invita a escuchar esa voz que nos habla y nos trae al conocimiento de quién es Él, para que podamos, sin velo alguno, ser transformados y mirando a Jesús, cambiados a su propia imagen. Esta experiencia es no solamente posible para aquellos en el tiempo que Jesús vino, pero es aún más posible en este tiempo porque Jesús
está literalmente trabajando en favor tuyo y mío para que nuestra vida diaria sea transformada a su imagen. Cristo menciona que después de decir esto, la Biblia menciona de que este hombre se dijo, creo Señor, y lo adoró. Muy pocas veces Cristo permitió a uno que lo adorase. Pero aquí en este día, cuando Él se declara a este hombre como el Señor, como el Creador, como el que redime, el que salva, Cristo acepta la adoración de este hombre y se postra a sus pies y lo adoró. Nadie más se postró con Él, ni a sus discípulos. Pero este hombre había contemplado y había entendido quién era Cristo de verdad. El que purifica la vida del pecado, el que abre nuestra mente, como dice en el Salmo 119, versículo 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es decir, él había contemplado la verdadera ley de libertad, que es conocer a Cristo y ser libre del pecado. Amado hermano, en ese tiempo que vivimos, el enemigo quiere mantenernos distraídos, quiere sembrar nuestra vida de dudas, de oscuridad, de ceguera. Pero debemos nosotros contemplar a Cristo y estar dispuestos a renunciar a todo lo otro que nos asedia continuamente. Al igual que el ciego, tal vez tienes tú que dejar de pensar que eres incapaz de ir hasta el estanque. Tal vez tú piensas que para ti es imposible dejar ciertas prácticas, ciertas cosas. Pero si escuchas la palabra de Dios, el llamado de Dios, Él te dice, ve. Y es porque Él te da la posibilidad de hacerlo. Él no envía a alguien para que se tropiece y se caiga y no llegue a su destino. Si Él te envía, si Él te llama, es porque es posible. Por su gracia, como dice la palabra de Dios, no por gracia somos salvos, por esa gracia de Dios también nos da el poder para obedecer, el poder para ser transformados a su gloria. Y Cristo desea que tú y yo seamos transformados en este día, en este tiempo. Será el mayor testimonio que daremos a las naciones, a nuestras familias, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Una vida transformada. Y podremos adorar a Cristo libremente y daremos gloria a Cristo porque sus obras son en nosotros una realidad. Podemos como Cristo, tal vez como este ciego decir, creo Señor, he visto a través de los ojos de la fe a Jesús, he visto a través de los ojos de la fe a Cristo y ahora puedo decir, Señor, yo creo de verdad, creo en tu Hijo, creo en tu obra, creo que es posible por tu gracia ser transformado. Que Dios nos permita en esta mañana, en este día, en esta semana, en el tiempo que vivimos, de ser transformados a su imagen y ser reflejados en Cristo como su criatura, como su Hijo mismo, con ese carácter precioso que mostrará al mundo que en el Cristo hay poder y libertad de todo mal. Que Dios bendiga y les guarde, es mi oración.